La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal, ingenieros? Muy buenos días a todos. Voy a dar un pequeño par de minutos más en lo que se conecta un poquito de más gente, pero bueno, vamos a seguir dando lo que es un intro de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, sabemos que, pues ya digo, la tecnología C5X es algo con lo que hemos trabajado o hemos estado trabajando constantemente, llámese tiempo atrás y actualmente hemos estado utilizando este radio. Pero bueno, hubo varios comentarios por parte de ustedes y se hicieron saber que son preguntas totalmente viables. Algunas son preguntas que, bueno, necesitamos saber esa información. Pero bueno, el webinar del día de hoy, pues de eso se trata, ¿no? Ya que en esta ocasión, bueno, el C5X viene un poco más reducido y me decían, oye, ¿sabes qué? ¿Qué diferencias va a tener? ¿En qué modo va a cambiar? Bueno, todo eso es lo que venimos a hablar en este webinar. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, o si han estado trabajando con estos radios y me comentan, oye, ¿sabes qué? No sé qué es lo nuevo que trae, si es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Son algunas nada más cambios físicos que puede tener el radio y algunos, bueno, son totalmente óptimos en cuanto a su funcionalidad y cómo va a ir trabajando este. En su panel van a tener también ahí el chat de preguntas para si ustedes cuentan con alguna duda o pregunta, con gusto la resolvemos, frenamos, resolvemos la duda y continuamos. ¿Les parece? Muy bien, entonces si ya estamos todos adentro o activos, vamos a empezar con lo que es el webinar del día de hoy. Primero, bueno, lo que debes saber acerca del cambio del C5X. Como ya sabemos, bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Rafael Ceniceros, Product Manager de la marca Mimosa aquí en Cisco. Por cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, les comparto mi correo que es rafael.ceniceros@cisco.mx. Pero vámonos directo al grano, ¿no? Vamos a ver qué es o en qué está cambiando esta parte de C5X. Bueno, ya sabemos que C5X es una tecnología que trabaja a 700 megabits, que podemos incrementar su distancia con los diferentes tipos de antenas, llámese antenas de la misma marca Mimosa, tenemos otras que van a ser las de las antenas TX Pro, NetPoint. Y una vez aprovecho también para dar el anuncio que esperamos para septiembre, octubre, tengamos las antenas de parte de Jairus para ese tipo de radios, tanto para C5X como para B5X. Entonces, ya vamos a tener activos, digamos, un gran abanico de antenas para este tipo de soluciones. Y bueno, como ya sabemos, el rango de frecuencia con el cual se trabaja, que va de 4.9 hasta 6.4 GHz. Ahora, ¿qué es lo importante que trae el radio o en qué cambió el radio? Bueno, les paso algunas fotografías de cómo vienen o si ustedes ya adquirieron uno, pues ven que es un tamaño un poco más reducido. Digamos, estamos en, digamos que serán unos 2, 3 centímetros aproximadamente de cómo trabaja o digamos más bien en el método físico, cambió solamente una pequeña parte de este. ¿Qué es lo que se integró o cuáles fueron los cambios que estos tienen? El primer punto, no sé si lo podamos ver aquí, cuenta con me han dicho, oye, ese tapón para qué es, o para qué viene, o por qué se integró ese taponcito ahí. Bueno, lo que pasaba anteriormente es que con el radio C5X, pues nosotros llevamos una tapa frontal y dentro de esta tapa frontal, pues digamos a una orilla o en uno de los extremos, venía lo que era el botón de reset. ¿Cuál fue el primer cambio que hicieron? Bueno, en la parte de abajo o en la parte inferior dentro del radio C5X se integró este taponcito que tenemos aquí. Ahí sobre ese taponcito, digamos, se enrosca, se gira. Nosotros quitamos el taponcito y ya vamos a poder ver o visualizar el botón de reset en esa parte. Si se fijan, es muy, muy similar a lo que está trabajando Mimosa, digamos, con C6X o con B5X, es muy similar. A su vez, bueno, si se fijan, las dimensiones que este tiene, pues son totalmente reducidas a lo que habíamos visto anteriormente con C5X. C5X, la gran ventaja que tiene es que es muy compacto y es muy fácil de manipular. Esta versión viene un poco más reducida,
pero trabaja exactamente igual sobre de las mismas condiciones, es la misma capacidad, trabaja sobre de sus mismas antenas, con las antenas que ya tenemos actualmente con otras marcas, están trabajando de manera ideal. Parte importante, bueno, ahora es muchísimo más fácil de manipular. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de que si el otro me cabía prácticamente toda la palma, bueno, aquí estamos hablando de que la manipulación de este te lo puedes meter incluso hasta en la bolsa trasera del pantalón, es más fácil de manipular. ¿Por qué? Por el tamaño que este tiene. En cuanto a capacidad, su antena en DBI es exactamente lo mismo a C5X. Los que les comentaba, si se fijan, vemos una comparativa en cuanto a los tamaños. Está reducido unos 3 centímetros, que era, digamos, su tablilla electrónica era un poco más larga dentro del C5X, en este caso pues viene más reducido. En la parte inferior, si podemos ver bien aquí, ahora lleva una glándula, ya no lleva la tapa común que habíamos manejado con C5X, sino ahora lleva una glándula. ¿Esto para qué? Para ya tener una caída. Ahorita vamos a ver los accesorios que conlleva C5X o este nuevo modelo de C5X. Pero si se fijan, bueno, su funcionalidad, como lo había mencionado, es exactamente lo mismo. Su capacidad de 700 megabits es exactamente el mismo. El consumo en cuanto al wattaje, al igual que las versiones anteriores, bueno, este también va a poder trabajar de 9.2 hasta 12.9 watts en cuanto a su consumo máximo. Y el modo de alimentación que este va a tener va desde los 24 a los 56 volts. La temperatura operacional, bueno, ahora sí crece un poquito más en cuanto al rango, de menos 40 grados centígrados a más de 55 grados centígrados. Una de las funciones principales que este agregó, o digamos que Mimosa agregó dentro de sus equipos, pues es esto, el protocolo IP67. Versiones anteriores de Mimosa trabajaban con un IP55. ¿A qué se referencia este tipo de protección? Bueno, cuando tenemos un IP55 es resistente a exterior, es resistente también en cuanto a cuestiones de agua, vientos, nieve, lo que conocemos dentro de los sistemas externos. Pero un radio con un IP67, bueno, tiene mayor protección en sí. La carcasa es toda metálica completamente, ya no lleva alguna carcasa, digamos, plástica como lo era la tapita que tenemos de aquí. Ahora sí, todo el radio en sí ya trabaja con un protocolo IP67. ¿Para qué? Para soportar cualquier tipo de climas. Ahora sí, la cobertura que tiene alrededor C5X, pues ahora sí es totalmente metálica. Fácil de manipular, digamos, en ambientes, llámese salinos, exteriores, con grado de lluvia. Todo ese tipo de esquemas ya lo vamos a contemplar debido a que ya todo contiene un IP67. Es una de las nuevas mejoras que agregó Mimosa dentro de este mismo radio. Por lo tanto, si se fijan, es muy similar en todos los aspectos. El tipo de rosca, la tornillería con la cual se va a incrustar o con el cual vamos a fijar lo que es la antena, nada más la reducción en cuanto al tamaño. Misma funcionalidad, más compacto, misma potencia, es exactamente todo igual, solamente los cambios físicos que mencionamos, tamaño, el botón de reset que ahora está a un lado y ahora lleva lo que es una glándula en la parte exterior. Dato importante que siempre menciono, la tierra física. Tierra física, esa sí no cambia. Creo que en las anteriores versiones de Mimosa, bueno, esa tierra física lo llevaba del lado izquierdo del punto trasero, lo trae del lado derecho. Si fijan, es exactamente lo mismo, ¿no? No cambia en lo absoluto, no hay algún cambio extra que nosotros podamos decir, oye, ahora va a funcionar mejor, tener una nueva funcionalidad. Es exactamente lo mismo, nada más compacto y el tipo de protección en IP67. Como les mencionaba en un principio, es un producto, pues digamos una antena que ya trae integrada una antena de 8 dBi, que es la parte frontal que nosotros vemos. Y la compatibilidad para llegar a mayor distancia, bueno, N5X12, N516, N5X20, N5X25. Las mismas antenas que habíamos trabajado con este radio van a ser funcionales ahora con esta nueva versión. Lo mismo con versiones de otros proveedores como NetPoint, XPro y ahora Jairus, que viene con este nuevo segmento de antenas. Ya vamos a poder nosotros dar mayor distancia a este tipo de radios.
Algo que cambió, si se fijan en la fotografía, bueno, viene lo que la glandulita esa de abajo, muy similar a lo que se manejaba con B5C o B5X, esa glándula que nos va a permitir proteger lo que es el cable y proteger sobre todo el conector RJ45 que no se vaya a dañar. Algo en lo personal que me gustó mucho dentro de esta parte del conector es que en antiguas versiones o en otras versiones se batallaba lo que era un poco, ¿no? En poder remover el RJ45 o quedaba, digamos, el filamento del conector un poco más atorado. En este caso no. Lo cierra, lo sella, pero es muy fácil también de manipular lo que es el cableado. Esto que era lo que ocasionaba que muchas veces se viera afectado el RJ45 que viene en la tablilla o que viene dentro del radio y ya movía tanto los filamentos, movía los pines que teníamos, entonces era muy susceptible a que pues perdiéramos la negociación de 10, 100 mil y se quedara en 100. Ahora no, viene pues más fijo. Si tú metes el cable, lo quieres remover, es muchísimo más rápido. Ese tipo de factores en lo personal fueron algo que me gustó muchísimo de esta nueva versión. Otro dato importante, bueno, hablábamos mucho del botón de reset que se tiene que remover. Y esa, digamos, es una cuestión que a lo mejor a algunos se les dificulta por el hecho de que con el otro botón del RJ45, pues teníamos una guía, ¿no? Para guiar, digamos, la laminita o el clip con el que lo reseteábamos, llevábamos una guía porque ya estaba el botón un poco más fijo. En este caso dejaron un orificio un poco más amplio, entonces dificulta el presionar el botón de reset. Ya los que tienen demasiada experiencia en esto, pues lo van a hacer de manera más rápida, ¿no? Entonces, son algunas de las cuestiones que yo he notado dentro del radio. Otro dato importante, bueno, el contenido. Si se fijan, en el antiguas versiones de C5X, nada más contábamos con las abrazaderas infinitas. En este caso, bueno, ya cuenta con lo que son las glándulas, una glándula de cable, una glándula de protección y la que cierra o hace presión dentro de la glándula es algo del nuevo contenido que este va a tener. Y al igual que los demás, bueno, su abrazadera infinita. Entonces, si se fijan, muy similar en cuanto al tema de instalación o al contenido que se debe de tener, es lo único que cambia. Que ahora en vez de traer nada más las abrazaderas, bueno, ahora va a incluir lo que es la glándula. Nos han preguntado, oye, y si en dado caso llego a extraviar la glándula, si no la trae, si la perdí, ¿puede ser compatible con otra? 100%. Es compatible con otro tipo de glándulas. Ya lo estaré informando o lo estaré dando de alta el día de hoy para aquellos que vayan colocando este tipo de radios y llegan a extraviar lo que es la glándula. Les voy a pasar los modelos compatibles con este, por si en dado caso se llega a extraviar y demás. Bueno, ya ustedes contemplen y vean que es compatible con cualquier otro tipo de glándula. ¿Cuál es el POE que puede alimentar este equipo? Esta es una pregunta muy recurrente. Vimos que se puede alimentar de 9.2 a 12.9 watts, pero en sí el radio puede trabajar desde 24 hasta 48 volts. Entonces, ¿con qué POE lo puedo alimentar? Ya sea un POE 24 de los mismos de Mimosa o un POE 50 de la misma marca de Mimosa. Entonces, cualquiera de los dos puede alimentar este tipo de radios. En cuestiones, o a veces haces mucho esta pregunta, oye, ¿y si no tienes el POE, con cuál lo puedo alimentar? Se puede alimentar con cualquier otro tipo de POE, siempre y cuando las características eléctricas sean similares a estas. Un ejemplo, un POE de Ubiquiti de 24 volts puede ser compatible con un C5X 100%. Un POE 50 de la marca Ubiquiti puede ser compatible con este radio C5X 100%. Aquí no hay ningún problema. La ventaja que tiene es que se puede alimentar desde los 24 hasta los 56 volts sin que este varíe o cambie, digamos, dentro de su alimentación. Entonces, ya sea la marca de Mimosa, que nosotros tengamos ese POE y si no tenemos eso, tenemos uno de Ubiquiti para poder andar, funciona sin ningún problema. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que no hay que cambiar pines, tampoco hay que cambiar una configuración dentro del cableado, va a trabajar de la misma manera.
Esa es una de las grandes ventajas que esto tiene, digamos, dentro de su conectorización o dentro de su alimentación. No hay que cambiar ningún segmento del cable. Nosotros conectamos, llámese con un biquitio, con un mimosa y va a funcionar de manera correcta. Esta es otra pregunta que me han hecho. Oye, ¿este nuevo radio C5X va a poder ser compatible con las otras versiones? 100%. Lo único que cambió, y lo vuelvo a repetir, es su esquema físico. Si nosotros ponemos un C5X de esa nueva versión que acaba de llegar a una de las anteriores, ¿puede conectorizarse? Sí. Es 100% correcto de que nosotros pongamos una versión anterior y una nueva, ¿va a funcionar? Funciona de la misma manera. No hay ningún cambio ni en su configuración, ni dentro digamos, apartados de anchos de canal, de potencia, de que si le pongo una antena, no, es exactamente lo mismo. Va a ser compatibles con versiones al igual, ¿verdad? Que lo habíamos mencionado, con versiones anteriores de C5X, con nuevas versiones y se puede hacer enlaces con C5C. Sí, sí va a ser compatible. Algo que preguntan mucho, oye, ¿y la variación en cuanto al tipo de voltaje o la potencia que yo voy a tener va a ser visible? No sé, ¿no me va a dar la misma potencia? En ese caso no hay ningún problema, vuelvo a repetir, disculpen que sea tan repetitivo en esa parte, pero es que muchas veces o no queda bien la información o no queda claro lo que digo, pero es 100% compatible versiones anteriores con esta nueva versión que vamos a tener de C5X. La ventaja principal, tal vez que sí pueda tener esta nueva versión, es que, bueno, son 700 megabits. Hay un término que denomina mucho Mimosa que es el PHI, o Physical High Frequency, dentro de su versión, o dentro de la modulación de los megabits que nosotros nos vemos en el dashboard. Bueno, este va a poder crecer, ya no se va a quedar limitado en 700 megabits, sino que va a poder crecer hasta los 866. Entonces, lleva una amplia ventaja ahí. ¿De qué estamos hablando? De que si tenemos 700 megabits, tal vez podamos sacarle un poquito más de unos 730, dependiendo del tipo de condiciones y el tipo de frecuencia en el que nosotros estemos. Entonces, vaya, ahí va una de las grandes ventajas de estas nuevas versiones. Otra pregunta concurrente, y esto lo han mencionado también mucho. Oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo versiones anteriores de ese 5C y tengo un multipunto. ¿Será que esta nueva versión se pueda conectorizar con mi A5X? 100%. Aquí no hay ningún problema, no se detiene en el esquema, es exactamente la misma versión. Tal vez podamos sacarle un poquito de más jugo a esta nueva versión de C5X que las anteriores, pero va a ser 100% compatibles tanto con radio A5X, A5C y el nuevo AP que ya tenemos aquí en stock, que sería el A6 o el A6X AP, va a ser 100% compatible. ¿Qué es lo que varía, digamos, dentro de cada tipo de instalación? Bueno, lo único que varía va a ser la capacidad de megabits que nos puede otorgar nuestro AP. No es lo mismo que yo tenga un A5C a tener un A5X. El A5X, si bien es muy compacto, es muy fácil de manipular, es muy fácil de instalar, trabaja bastante bien, pero en cuestiones de que queremos mayor ancho de banda, pues ya contemplamos lo que es una 5C, y en este caso si queremos disparar y potenciar lo que ya tenemos actualmente, pues integramos una 6, ya que sería, dependiendo de la integración que vayan a hacer en cada una de sus instalaciones, pues va a trabajar de manera correcta. No sé si lo mencioné, pero los anchos de canales siguen siendo los mismos, 20, 40, 80. En este no manejas un doble canal, es solamente un solo canal. Y algo que gustó mucho, bueno, es el peso. Anteriormente este pesaba alrededor de 600 gramos, ahora bajó a un peso de 0.37 kilogramos, estamos hablando de 30 gramos, entonces es muy fácil, es muy ligero, eh, trabaja bastante bien. Ya hice unas pequeñas pruebas aquí a una distancia de 700 metros, sigue siendo lo mismo. Lo que sí gustó mucho es el hecho de la instalación. Son 600 metros, 700 metros aproximadamente. Trabajó bastante bien, pero el instalar, bueno, nosotros sabemos que nos puede ahorrar un montón de tiempo. Un montón de tiempo, y les soy sincero, ahora
anteriormente, pues lo que es la subida de torre o la subida en un mástil, que es lo que más nos demora el instalar este tipo de equipos. Creo que ahora fue súper más rápido, ¿no? O sea, me ahorré, les soy sincero, unos 20 minutos de instalación, ya que es más fácil, es más compacto, es más rápido de instalar, por el mismo hecho de que pues ya te puedes llevar dos radios, uno en la bolsa del pantalón y otro en la mochila. Bueno, es más compacto, en este caso ayudó mucho en ese tema. Me habían dicho que cuántas cámaras soporta este tipo de equipos. Bueno, hay que depender mucho de la cantidad de cámaras que vamos a pasar y de los megapíxeles que esta tiene. Voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior. Eh, Me dijeron que si iba a soportar tal vez más cámaras este dispositivo. Bueno, en lo personal, la versión anterior podía soportar hasta 20 cámaras de 2 a 4 megapíxeles aproximadamente. Este puede soportarte lo que es una más. Estamos hablando de que si eran 20, ahora te va a poder soportar entre 21 y 22 de 2 megapíxeles y tal vez 21 de 4 megapíxeles. Esto va a ser dependiendo del tipo de información y hablando de un esquema en punto a punto. Ese es otro tema, perdón, que había omitido en este caso. Me habían preguntado que si estas versiones de C5X no iban a salir igual que las del C6X. Ya ven que C6X solamente trabaja como cliente, en este caso no. C5X se siguió trabajando como punto a punto y como punto o como cliente de punto multipunto, entonces no varía mucho. En sí varía un poquito de mayor capacidad, la cuestión del IP67, el hecho de tener el botón de reset aparte o a un lado, por así decirlo, pero no hubo mucho cambio en sí, salvo el protocolo IP67 y la capacidad que este tiene. En cuanto a las versiones, como lo mencioné, multipunto, aquí el único segmento es que se va a poder conectar a cualquiera de ellos. Eh, ¿Algún dato extra que quisiera agregar dentro de ello? Bueno, el hecho de montar ese tipo de dispositivos en la parte exterior, me han dicho, oye, en climas salinos, ¿cómo se irá a comportar este equipo en clima salino? La ventaja, y vuelvo a repetirlo, el IP67 que ya tiene este, pues va a darle un poco de mayor durabilidad. ¿Cuánto es mayor durabilidad? Porque esa es otra pregunta recurrente que nos hacen comúnmente. Oye, ¿cuánto es el tiempo de durabilidad que yo lo puedo poner en un ambiente salino? En este caso estábamos hablando que antiguas versiones o versiones anteriores podrían durar de 1 año o 2 años. Bueno, estamos extendiendo ese rango a 1 año más. Entonces, por el hecho de la protección que tiene, porque es todo metálico y porque la tornillería en la parte exterior tiene mayor durabilidad, estamos hablando de que te puede llegar a soportar hasta 3 años en un ambiente o en condiciones muy difíciles en este tipo de casos. Mismo proceso en cuanto al tema de VLANs, los protocolos en cuanto a su configuración, dinámica, RF, es exactamente lo mismo. No varían mucho en ese tipo de aspectos. Bueno, esa pregunta que me acaban de hacer es muy buena. Si va a poder seguir trabajando con el protocolo SRS, sí, aquí el protocolo sigue trabajando todo de manera igual. No cambia en lo absoluto. Si se fijan, los únicos cambios principales que hubo fue en su tema físico, en las dimensiones que este tiene, botón de reset, y en el contenido que tiene el equipo. Entonces, por si ustedes llegan a comprar uno y ven que la versión es un poco más pequeña y demás, sí es S5X, pero es la nueva versión, con un protocolo IP67. Yo no sé si aquí, chicos, tengan o ingenieros tengan ustedes alguna duda o pregunta con base a las nuevas características que esto va a tener. Que de igual manera, bueno, sabemos que va a haber varias preguntas, va a haber diferentes condiciones, va a haber diferentes accesos, puntos de instalación. Bueno, con gusto me lo pueden hacer saber, ya sea que noten ustedes algún cambio distinto o que, vaya, se les complique algún tema. Ya ven que anteriormente, bueno, tuvimos un tema con la rosca de la antena. Bueno, aquí no hay ningún problema, me lo pueden hacer saber de inmediato.
Por mi parte es todo. No era un tema, digamos, algo muy grande que va a cambiar, sino más que nada hacerles saber del aspecto físico o el aspecto nuevo que va a tener C5X. Bueno, creo que por mi parte es todo. No me despido sin antes, pues pasarles de nueva cuenta mi correo, rafael.ceniceros@siscom.mx, y siempre nos gusta despedirnos con esta frase: siempre un placer atenderles y ayudarles a crecer su negocio. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan referente a la marca, referente a los cambios y nuevos dispositivos que van a llegar referente a Mimosa, así como sus antenas de Jairus en este caso, bueno, estamos a la orden, ¿sale? Entonces, les agradezco a todos su atención. Antes de irme, creo que aquí tenemos una pregunta. Perfecto, todo bien, muy bien. Eh, Antes de despedirnos, bueno, agradecerles a todos su asistencia, ese poquito tiempo que se tomaron para ver las nuevas condiciones del radio. Les agradezco a todos muchísimo su atención. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos seguimos viendo en próximos webinars.